Hola, buenas, soy Emilio Aguayo, triatleta de la Comunidad Valenciana. Y bueno, voy a contaros un poco cómo y cuándo empecé. Yo empecé en el 2001, hice mi primer triatlón. Yo era nadador de toda la vida, no de campeonatos de España, pero bueno, tenía un nivel medio alto. Y bueno, cuando empecé con el triatlón, el primer triatlón fue en el triatlón de Valencia, cuando yo creo que era categoría Levín. Y bueno, competí con Adrián Núñez, el que me está entrevistando, y la verdad es que era muy divertido, pero bueno, yo seguía centrado en mi temporada de natación. También practicaba tenis, practicaba judo, bueno, he practicado muchos deportes, pero realmente cuando empecé a hacer triatlón y cuando empecé a destacar como triatleta fue en categoría infantil. Gané el campeonato autonómico en el segundo triatlón que hacía ese año. Y bueno, la verdad es que ahí decidí ya un poco pues ponerme a entrenar bici, ponerme a entrenar carrera a pie. Y la verdad es que pues muy bien, seguía compaginándolo con los entrenamientos de natación, con mi entrenador de natación, y luego tenía un entrenador para carrera y para bici. Y también pues compaginaba un poco dando prioridad a las competiciones de natación, pero también practicando más el triatlón en verano. Y bueno, la verdad es que pues eso, a partir de ese momento empecé a entrar un poquito más de bici, un poquito más de carrera a pie, me empezó a gustar, fui un poquito, cada vez un poco más descartando la natación, y yo creo que ya fue en el año 2005-2006 cuando ya me puse en serio a entrenar para triatlón. La natación no me la dejé del todo. Los primeros años compaginaba un poco, pero poco a poco fui dándole prioridad más al triatlón que a la natación. ¿Cómo me organizo yo la semana? Pues bueno, Jordi Jordà, que es a través de Enjoy App, es mi entrenador, y él me manda los entrenamientos un sábado, un domingo. Yo lo que hago es me organizo a partir de... Tengo la suerte de que tengo un trabajo que es... Bueno, tengo unos horarios fijos que son por las tardes, de 7 a 10 de la tarde, pero luego el resto de horarios son entrenamientos personales, planificación de entrenamientos online, etcétera. Puedo organizármelo como más o menos como quiera, entonces tengo la suerte de poder ponerme cada entrenamiento los días que me toca a una hora determinada, y luego pues en los huecos que me quedan pues ponerme los entrenamientos personales, pues ya sean entrenamientos de natación en piscina, entrenamientos de atletismo, etcétera. Yo soy el entrenador de un club de triatlón, el Club Triatlón Moncada. Bueno, yo trabajo ahí, como he dicho antes, todos los días de 7 a 10 de la tarde, entrenamientos en grupo. A veces entreno con ellos, otras veces estoy a pie de piscina o a pie de pista, tomando tiempos, dando consejos, etcétera. Y bueno, esa es un poco mi organización. Yo suelo dedicar pues entre 3-4 horas al día para entrenar normalmente. Hago pues normalmente 2 sesiones, a veces 3 de entrenamiento, y la verdad es que este año me está dando buenos resultados. Este año he tenido la mala suerte de tener una lesión a principio de temporada. Hice una buena pretemporada hasta enero. En enero, después del 10K de enero, conseguí un muy buen tiempo. Bueno, el 10K no era homologado, pero conseguí un buen tiempo de 31:10, un poquito por detrás de Ramón Ejeda, y bueno, la verdad es que estaba corriendo muy rápido, pero la putada fue que tuve una lesión justo el lunes siguiente de la carrera, y esa lesión me ha tenido parado durante 4 meses. He estado 4 meses sin poder correr nada, y bueno, ahora llevo 4 semanas entrenando un poquito mejor la carrera a pie. No he dejado de nadar, no he dejado de hacer bici. Eso es lo que me ha hecho pues poder optar a unos buenos puestos en los campeonatos. En el Campeonato de España, por ejemplo, sprint, que se celebró en Altafulla, que hizo un 4.º puesto, saliendo detrás de Benajes en la natación, segundo del agua, tanto en aquatlón como en el triatlón. La verdad es que estoy en un buen estado de forma nadando, un buen estado de forma en bici, y bueno, corriendo pues poco a poco voy cogiendo la forma. Este año, bueno, he conseguido un 4.º puesto en Altafulla,
en el de triatlón, es mi mejor puesto en un campeonato de España de triatlón. Luego en el campeonato de España no pude conseguir el puesto que pensaba que podía conseguir porque, bueno, por el tema de la lesión, el 5000 de carrera se me hizo bastante largo, ya que cambiaron un poco el formato de la prueba. El año pasado conseguí quedar segundo en el Campeonato de España de Aquatlón Élite detrás de Gómez Noya, pero este año no pudo ser. Pero bueno, estoy muy contento con la temporada. Este fin de semana pasado conseguí proclamarme campeón autonómico de triatlón en distancia olímpica, con yo creo bastante nivel. Además era clasificatorio para el Campeonato de España, o sea que vino gente de toda la península y la verdad es que muy contento con mis prestaciones pese a la lesión de carrera a pie. Mis objetivos para este año son, en un principio eran debutar internacionalmente en la Copa de Europa de Quarteira. No pudo ser por el tema de la lesión y pues ahora en mi idea está debutar dentro de 2 semanas, 20-21 de junio, en Larache, en Marruecos, Copa de África, que además es sprint, yo creo que me vendrá muy bien, ya que aún no tengo el puntito ese de carrera. Y luego, pues en julio hacer otra Copa de Europa en Suiza. Y ya, pues depende de los resultados que tengan, ya a ver si va a estar difícil porque hay mucho nivel y todo el mundo quiere ir a las Copas de Europa que se celebran aquí en España este año, que son en Bañoles y en Madrid. Pero bueno, yo creo que si hago buenos resultados en estas 2 primeras copas internacionales que hay, copas continentales, yo creo que la federación puede contar conmigo y yo creo que puedo hacer un buen resultado. Esos en principio son mis objetivos, además del Campeonato de España Olímpico, que es en septiembre. Mis principales objetivos es pues debutar y coger experiencia a nivel internacional, que yo creo que con la natación que tengo y si cojo un puntito de carrera a pie, puedo estar ahí adelante. Para finalizar, pues me gustaría agradecer a la gente que hace posible que yo pueda pues ir a esas copas continentales, que pueda viajar por toda España compitiendo y que además pues que pueda tener el mejor material tanto para competir como para entrenar. Mis sponsors para este año son ZUT, me da material de carrera a pie, Multipower, todo el tema me lleva todo el tema de la suplementación. Luego tengo patrocinador de PhysioFit, que es una clínica de fisioterapia aquí en mi pueblo, en Godella. Tengo Pisei, que me cede el material de bici, el titraje que llevo este año. Y bueno, luego patrocinadores económicos, el CDM y Nadalón, que me aportan algún apoyo económico para poder pues subvencionarme alguna copa continental. Y pues, sobre todo mi club, el Club Triatlón Moncada, que también me paga alguna prueba. Luego como tiendas están Evasión Running y Cool Bikes, que también me ceden algo de material en cuanto lo necesito, o la bicicleta Specialized, la bench que llevo, una pasada de bicicleta. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido a todos porque además llevan apoyándome varios años y sin ellos no sería posible. Y bueno, por último deciros que podéis seguirme en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, poniendo @aguayotri en Twitter y en Instagram, y como Emilio Aguayo Muñoz en Facebook. Y nada, agradecer también a Olón por el trabajo que están haciendo, que la verdad es que se lo están currando mucho, están dando un salto aquí en el triatlón en la Comunidad Valenciana, y que sigan así. Seguid, apoyad también a ellos en redes sociales, @Olón. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en las competiciones.